En las calles empedradas de Querétaro, donde las casas coloniales guardan secretos de generaciones, vivía una mujer que había dedicado 73 años de su vida a construir algo más valioso que el oro. Un legado familiar. Alejandra Mendoza nunca imaginó que su propio hijo sería quien intentaría destruirlo todo. Esta es la historia de cómo una traición familiar puede convertirse en la oportunidad más liberadora de una vida entera. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El sol de octubre se filtraba por las ventanas de hierro forjado de la casa familiar en el centro histórico de Querétaro. Alejandra Mendoza, de cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, se encontraba en su estudio organizando los documentos que habían sido el trabajo de toda una vida. A sus 73 años, cada arruga en su rostro contaba la historia de décadas de sacrificio, determinación y amor incondicional hacia su familia. La casa de 2 pisos, construida en 1892, había sido restaurada por Alejandra durante los últimos 30 años. Cada teja del techo, cada piedra del patio central, cada detalle de la carpintería, había sido cuidadosamente preservado con sus propias manos y su propio dinero. Lo que una vez fue una propiedad en ruinas, ahora era una joya arquitectónica valuada en más de 8 millones de pesos. Alejandra había trabajado como contadora en una empresa textil durante 45 años. Jamás se había casado nuevamente después de que su esposo muriera cuando su hijo Roberto tenía apenas 12 años. Había criado a Roberto sola, trabajando turnos dobles, ahorrando cada peso, negándose a sí misma vacaciones, ropa nueva, o cualquier lujo personal. Todo, absolutamente todo, había sido para asegurar que su hijo tuviera un futuro próspero. Mi hijo va a estudiar en la universidad, se decía a sí misma cada mañana, mientras preparaba el desayuno con los ingredientes más baratos del mercado. Mi hijo va a tener lo que yo nunca tuve, y efectivamente, Roberto había estudiado administración de empresas, se había graduado con honores, y ahora, a los 45 años, dirigía una empresa de construcción medianamente exitosa. Pero había algo que Alejandra no sabía. Algo que estaba a punto de descubrir de la manera más devastadora posible. Esa tarde de octubre, mientras organizaba los títulos de propiedad de la casa, los certificados de sus inversiones, y los documentos del pequeño terreno que había comprado en las afueras de la ciudad, escuchó la puerta principal abrirse con fuerza. Los pasos de Roberto resonaron en el patio central con una urgencia que no era normal. «Mamá, ¿dónde estás?». La voz de Roberto sonaba tensa, casi desesperada. «Aquí en el estudio, mijo. ¿Todo bien?». Roberto apareció en la puerta del estudio. A sus 45 años, había heredado la estatura de su padre, pero su rostro mostraba una palidez preocupante. Sus ojos, normalmente brillantes, parecían hundidos. Su traje, usualmente impecable, estaba arrugado como si hubiera dormido con él puesto. «Mamá, necesitamos hablar». Alejandra dejó los documentos sobre el escritorio de madera maciza que había pertenecido a su padre. «Siéntate, mijo. Te ves terrible. ¿Qué pasa?». Roberto se sentó en la silla frente al escritorio pero no pudo mantener contacto visual con su madre. «Mamá, la empresa. Hay problemas financieros serios». «¿Qué tipo de problemas?». «Hemos perdido 3 contratos importantes este mes, los clientes no están pagando a tiempo, y hay otras complicaciones». Alejandra se inclinó hacia adelante, sus manos arrugadas entrelazadas sobre el escritorio. «Dime exactamente qué está pasando, Roberto». «Necesito dinero, mamá, mucho dinero. Si no consigo un préstamo de emergencia en los próximos días voy a perder todo, la empresa va a quebrar». Las palabras cayeron como piedras en el estudio silencioso. Alejandra había escuchado estas preocupaciones antes, pero nunca con esta intensidad, nunca con esta desesperación en la voz de su hijo.
¿Cuánto necesitas? 2 millones de pesos. El número flotó en el aire entre ellos. Alejandra sintió como su corazón se aceleraba. 2 millones de pesos representaban casi toda su herencia líquida, los ahorros de toda una vida. Mijo, ese es casi todo el dinero que tengo ahorrado. Lo sé, mamá. Lo sé. Pero es temporal. En 6 meses, cuando los nuevos contratos entren, te voy a devolver todo con intereses, te lo prometo. Alejandra estudió el rostro de su hijo. Había algo en sus ojos que no lograba descifrar. Una tensión que iba más allá de los problemas financieros normales de un negocio. ¿Estás seguro de que es solo por los contratos perdidos? Roberto se movió incómodo en la silla. Sí, mamá, solo necesito capital para mantener la empresa a flote hasta que mejore la situación. Durante los siguientes 40 minutos Roberto explicó los detalles de los supuestos problemas de la empresa. Habló de contratos cancelados, de proveedores que exigían pagos inmediatos, de empleados que amenazaban con renunciar si no recibían sus salarios. Cada palabra sonaba plausible, cada explicación tenía sentido. Puedo poner la casa como garantía, dijo Roberto finalmente. Si algo sale mal, tienes la casa. Pero no va a pasar nada, mamá, te lo garantizo. Alejandra miró por la ventana hacia el patio central donde había plantado jazmines y rosas. Esas flores habían crecido durante 20 años, cuidadas por sus propias manos. Esta casa, estos ahorros, todo representaba el trabajo de toda una vida. Dame unos días para pensarlo, dijo finalmente. Mamá, no tengo días. Necesito la respuesta mañana. ¿Mañana? ¿Por qué tanta prisa? Porque el lunes los proveedores van a suspender los servicios. Si eso pasa, pierdo los contratos que aún tengo. Es ahora o nunca. Esa noche, Alejandra no pudo dormir. Caminó por la casa en silencio, tocando las paredes que había restaurado, observando los muebles que había comprado pieza por pieza con sus propios ahorros. En su dormitorio, abrió el cajón de su cómoda y sacó una fotografía amarillenta de su esposo. Era la única foto que conservaba de él. ¿Qué harías tú, Miguel?, susurró a la fotografía. Es nuestro hijo, es todo lo que tenemos. A las 6 de la mañana, tomó su decisión. Llamó a Roberto. Está bien, mijo, te voy a ayudar. La voz de Roberto al otro lado de la línea sonó aliviada, casi eufórica. Gracias, mamá. No sabes cuánto significa esto para mí. Te prometo que no te vas a arrepentir. Pero con una condición, agregó Alejandra. Quiero ver todos los documentos de la empresa. Quiero entender exactamente dónde se va a usar el dinero. Hubo un silencio prolongado. Mamá, ¿no confías en mí? Confío en ti, mijo, pero son mis ahorros de toda la vida, necesito estar segura. Claro, mamá, por supuesto, te voy a traer todos los documentos esta tarde. Alejandra pasó el resto de la mañana en el banco, organizando la transferencia de 2 millones de pesos de sus cuentas de ahorro a una cuenta temporal que Roberto había abierto específicamente para los gastos de emergencia de la empresa. El gerente del banco, don Carlos, quien había manejado las cuentas de Alejandra durante más de 20 años, la miró con preocupación. Señora Mendoza, ¿está segura de esta transferencia? Es una cantidad muy significativa. Es para mi hijo, don Carlos, para salvar su empresa. Entiendo, pero ¿ha consultado con un abogado? ¿Hay algún contrato por escrito? Alejandra sonrió. Don Carlos, es mi hijo. No necesito contratos con mi propio hijo. Esa tarde, Roberto llegó a la casa con una carpeta delgada. Aquí están los documentos principales, mamá. Los estados financieros, los contratos pendientes, todo lo que necesitas ver. Alejandra revisó los papeles cuidadosamente. Todo parecía estar en orden. Los números coincidían con lo que Roberto le había explicado. Había contratos por valor de 5 millones de pesos que se ejecutarían en los próximos 6 meses.
¿Ves mamá, con estos contratos, en diciembre te devuelvo todo el dinero con un 20% de interés? No necesito intereses, mijo. Solo quiero que tu empresa salga adelante. Roberto abrazó a su madre. Eres la mejor mamá del mundo, te prometo que esto va a salir bien. 3 días después Alejandra firmó la transferencia. 2 millones de pesos, los ahorros de 45 años de trabajo, pasaron de sus cuentas a las de Roberto. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto la llamaba diariamente. Todo va muy bien, mamá. Los proveedores ya están trabajando otra vez. Los empleados están contentos. Creo que vamos a salir de esta crisis más fuertes que nunca. Alejandra se sentía tranquila. Había hecho lo correcto. Había salvado la empresa de su hijo, había protegido su futuro. Había demostrado que una madre siempre está ahí cuando su hijo la necesita. Pero el 15 de noviembre, exactamente 3 semanas después de la transferencia, Alejandra recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Era doña Carmen, su vecina de toda la vida, quien trabajaba como secretaria en el Ayuntamiento de Querétaro. Alejandra, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir a mi casa? ¿Qué pasa, Carmen? No puedo hablar por teléfono. Ven ahora. Alejandra caminó las 2 cuadras hasta la casa de Carmen, con una extraña sensación de inquietud. Carmen la esperaba en la puerta, su rostro grave y preocupado. Siéntate, Alejandra, lo que te voy a decir va a ser muy difícil de escuchar. ¿Qué pasa? Carmen tomó las manos de Alejandra entre las suyas. Ayer vi a Roberto en el banco. Estaba con una mujer joven, muy elegante. Estaban hablando sobre una transferencia internacional. Escuché que mencionaron Costa Rica, y algo sobre bienes raíces. ¿Costa Rica? ¿Qué tendrá que ver Costa Rica con su empresa? Eso no es todo, Alejandra. Esta mañana, mi comadre que trabaja en el registro civil me contó algo. Roberto ha estado tramitando papeles para cambiar la titularidad de propiedades. Propiedades que no sabíamos que tenía. El corazón de Alejandra comenzó a latir más rápido. ¿Qué propiedades? Alejandra, tu hijo compró una casa en el fraccionamiento más caro de la ciudad hace 6 meses. Una casa de 3 millones de pesos. ¿Tú sabías eso? El mundo de Alejandra comenzó a tambalearse. No sabía nada. Y hay más. Según los registros, también compró un terreno en Playa del Carmen. Y hay movimientos de dinero muy grandes en los últimos meses. Alejandra sintió como si el piso se estuviera moviendo bajo sus pies. Carmen, ¿estás diciendo que Roberto me mintió? No sé qué decirte, Alejandra, pero creo que necesitas investigar qué está pasando realmente. Esa noche, Alejandra no pudo dormir. Las palabras de Carmen resonaban en su cabeza una y otra vez. A las 5 de la mañana, tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos para siempre. Iba a descubrir la verdad sobre su hijo. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. A las 6 de la mañana del día siguiente, Alejandra ya estaba vestida y lista para enfrentar lo que fuera necesario. Había pasado la noche en vela, pero no por tristeza o desesperación. Por primera vez en semanas, tenía un propósito claro: descubrir la verdad sobre Roberto. Se dirigió primero al registro público de la propiedad, un edificio colonial convertido en oficina gubernamental donde trabajaba Esperanza, una antigua compañera de la empresa textil. Esperanza había sido archivista durante 30 años y conocía cada rincón de los registros de Querétaro. Esperanza, necesito que me ayudes con algo muy importante, dijo Alejandra colocando una bolsa de pan dulce recién horneado sobre el escritorio de su amiga. Dime, Alejandra, tú sabes que para ti haría cualquier cosa. Necesito que busques todas las propiedades registradas a nombre de Roberto Mendoza Ruiz en los últimos 2 años.
También cualquier sociedad o empresa donde aparezca como socio. Esperanza frunció el ceño. ¿Está todo bien? ¿Te ves preocupada? Digamos que estoy verificando algunas cosas. ¿Puedes ayudarme? Durante las siguientes 2 horas, Esperanza navegó por el sistema de registros mientras Alejandra esperaba en una silla de plástico, observando a los empleados gubernamentales llegar con sus cafés matutinos. Finalmente, Esperanza imprimió varios documentos y se acercó a Alejandra con una expresión sombría. Alejandra, creo que necesitas sentarte para escuchar esto. Ya estoy sentada, Esperanza, dime qué encontraste. Tu hijo Roberto es propietario de 5 propiedades diferentes. Una casa en Privada San Ángel valuada en 3,2 millones de pesos, comprada en abril. Un terreno en Playa del Carmen de 2,5 millones, comprado en junio. Un departamento en la Ciudad de México de 1,8 millones comprado en agosto. Y 2 locales comerciales en el centro de Querétaro, cada uno de aproximadamente 800,000 pesos. Alejandra sintió como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Estás segura? Completamente segura. Aquí están todos los documentos. Pero hay algo más, Alejandra. También encontré registros de una empresa llamada Desarrollos Inmobiliarios Mendoza S.A.D.C.V. Purimo donde Roberto aparece como administrador único. Esta empresa ha manejado transacciones por más de 15 millones de pesos en los últimos 8 meses. ¿15 millones? Sí. Y según los registros, esta empresa ha estado comprando y vendiendo propiedades muy rápidamente. Parece ser una operación de especulación inmobiliaria muy lucrativa. Alejandra tomó los documentos con manos temblorosas. Los números no mentían. Las fechas no mentían. Todo estaba ahí, en papel oficial, con sellos y firmas. Esperanza, si Roberto tenía todo este dinero, ¿por qué me pidió 2 millones de pesos? Esa es exactamente la pregunta que yo me haría. Alejandra guardó los documentos en su bolsa y se dirigió a su siguiente parada, el banco donde Roberto había abierto la cuenta temporal. Había decidido hablar directamente con el gerente de la sucursal donde se había hecho la transferencia. El licenciado Raúrez, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos, la recibió en su oficina privada. Alejandra había llamado previamente, explicando que necesitaba información sobre la cuenta de su hijo por razones familiares urgentes. Señora Mendoza, entiendo su preocupación, pero la información de las cuentas es confidencial. No puedo darle detalles específicos sobre los movimientos de la cuenta de su hijo. Licenciado, yo transferí 2 millones de pesos a esa cuenta hace 3 semanas. Tengo derecho a saber qué pasó con mi dinero. El gerente consultó su computadora. Puedo confirmar que efectivamente se realizó una transferencia de su cuenta personal a la cuenta temporal el 18 de octubre. Pero después de eso, no puedo darle más información sin la autorización por escrito del titular de la cuenta. ¿Puede al menos decirme si el dinero sigue en la cuenta? El gerente dudó por un momento. Señora Mendoza, la cuenta fue cerrada el 25 de octubre. Una semana después de su transferencia. ¿Cerrada? ¿Qué significa eso? Significa que todo el saldo fue retirado y la cuenta fue cancelada. Alejandra sintió un frío recorriendo su espalda. ¿Todo el saldo fue retirado en efectivo? No puedo darle esos detalles, señora, lo siento. Pero Alejandra no era una mujer que se rendía fácilmente. Después de salir del banco, se dirigió al café que estaba exactamente enfrente de la sucursal bancaria. Ordenó un café con leche y se sentó en una mesa junto a la ventana, desde donde podía observar la entrada del banco. A las 11 de la mañana llamó a Roberto. Hola, mijo, ¿cómo está yendo todo con la empresa? Muy bien, mamá. Los proveedores ya están trabajando normalmente. Creo que para diciembre vamos a estar completamente recuperados. Me da mucho gusto escuchar eso. Oye, Roberto, ¿podrías pasar por mi casa esta tarde?
Quiero platicar contigo sobre unas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Nada importante. Solo quiero verte. Hace días que no vienes a visitarme. Claro, mamá. Paso como a las 6. Alejandra colgó el teléfono y continuó observando el banco. No estaba segura de qué esperaba ver, pero tenía la sensación de que necesitaba entender mejor los movimientos bancarios de Roberto. A las 2 de la tarde, decidió hacer una visita no programada a la oficina de la empresa de construcción de Roberto. La empresa se llamaba Constructora Mendoza y Asociados, y estaba ubicada en un edificio de oficinas moderno en el Boulevard Bernardo Quintana. Cuando llegó al 5º piso, encontró una oficina sorprendentemente pequeña. Solo había 2 escritorios, una secretaria joven y una oficina interior con las persianas cerradas. Buenos días, vengo a ver a Roberto Mendoza, dijo Alejandra a la secretaria. Lo siento, señora, pero el licenciado Mendoza no está. Salió de la ciudad por asuntos de negocios. ¿Salió de la ciudad? ¿A dónde? No puedo darle esa información, señora. ¿Gusta dejar algún mensaje? Alejandra miró alrededor de la oficina. No había señales de una empresa próspera. No había planos arquitectónicos en las paredes. No había muestras de materiales de construcción. No había fotografías de proyectos terminados. La oficina parecía más bien una fachada. ¿Cuántos empleados trabajan aquí? Solo somos 3 personas, señora. El licenciado Mendoza, yo y don Joaquín, que es el contador. ¿3 personas, para una empresa de construcción? La secretaria parecía incómoda. Bueno. La mayoría de nuestros trabajadores son subcontratados. Trabajamos con diferentes cuadrillas dependiendo del proyecto. ¿Y cuántos proyectos tienen actualmente? Eso tendría que preguntárselo al licenciado Mendoza directamente. Alejandra agradeció y salió de la oficina con más preguntas que respuestas. Una empresa de construcción con solo 3 empleados no parecía el tipo de negocio que manejaría contratos de millones de pesos. De regreso a su casa, Alejandra decidió hacer algo que no había hecho en años: contratar a un detective privado. Buscó en el directorio telefónico y encontró una agencia de investigaciones privadas llamada Servicios de Investigación Profesional. La oficina del detective estaba en un edificio discreto cerca del centro histórico. El licenciado Herrera, un hombre calvo de unos 60 años con expresión seria, la recibió en una oficina llena de archiveros metálicos. Señora Mendoza, antes de que me explique su situación, necesito que entienda que este tipo de investigaciones pueden revelar información muy dolorosa. ¿Está segura de que quiere saber la verdad? Licenciado, tengo 73 años, he pasado por muchas cosas en mi vida, creo que puedo manejar la verdad. Muy bien, explíqueme exactamente qué quiere que investigue. Alejandra le contó todo. Los 2 millones de pesos, las propiedades secretas, la empresa que no parecía real, las inconsistencias en las historias de Roberto. El detective tomó notas detalladas en una libreta amarilla. ¿Cuánto tiempo necesita para investigar todo esto? Dame una semana, señora Mendoza. Una semana y voy a tener un informe completo sobre las actividades financieras de su hijo. ¿Cuánto va a costar? 500 pesos por día. Más gastos. Probablemente unos 4,000 pesos en total. Alejandra pagó un adelanto de 2,000 pesos y salió de la oficina del detective con una mezcla de ansiedad y determinación. Por primera vez en su vida, estaba investigando a su propio hijo. Esa tarde, a las 6 en punto, Roberto llegó a la casa familiar. Alejandra lo esperaba en la sala, con una taza de té de manzanilla en las manos. Hola mamá, ¿te ves cansada? ¿Todo bien? Siéntate, mijo. Quiero hacerte algunas preguntas.
Roberto se sentó en el sofá frente a su madre, pero Alejandra notó que parecía nervioso. Sus manos se movían constantemente, y evitaba el contacto visual directo. ¿Cómo está yendo realmente la empresa, Roberto? Te dije que muy bien, mamá. Los proveedores ya están trabajando, los empleados están contentos, todo está mejorando. ¿Cuántos empleados tienes exactamente? Roberto dudó por un momento. Depende del proyecto, a veces son 10, a veces 20, trabajamos con subcontratistas. Hoy fui a tu oficina. Tu secretaria me dijo que solo son 3 personas en toda la empresa. La expresión de Roberto cambió inmediatamente. ¿Fuiste a mi oficina? ¿Por qué? Porque quería verte y me dijeron que había salido de la ciudad. ¿A dónde fuiste? A Guadalajara a ver unos proveedores. ¿Qué proveedores? Mamá, ¿por qué me estás interrogando? Parece que no confías en mí. Alejandra dejó su taza de té en la mesa de centro, y miró directamente a los ojos de su hijo. Roberto, ¿me estás diciendo la verdad sobre los problemas de la empresa? Por supuesto que sí, mamá. ¿Por qué habría de mentirte? Entonces explícame cómo es posible que tengas 5 propiedades diferentes registradas a tu nombre si tu empresa está en crisis financiera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se puso pálido y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿5 propiedades? ¿De qué estás hablando? De la casa en Privada San Ángel, del terreno en Playa del Carmen, del departamento en la Ciudad de México, y de los 2 locales comerciales en el centro. Todas compradas este año. Roberto se levantó del sofá abruptamente. Mamá, no sé de dónde sacaste esa información, pero... La saqué del registro público de la propiedad. Todo está documentado oficialmente. Puedo explicarte todo. Entonces explícame. Explícame cómo alguien con una empresa en crisis financiera puede comprar propiedades por más de 8 millones de pesos. Roberto comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. Es complicado, mamá. Hay inversiones, hay socios, hay muchas cosas que no entenderías. ¿Que no entendería? Roberto, trabajé como contadora durante 45 años. Entiendo perfectamente cómo funcionan las finanzas. Mamá, por favor. Confía en mí. Todo va a estar bien. No, Roberto. Ya no puedo confiar en ti. No hasta que me digas la verdad completa. Roberto se detuvo y la miró fijamente. Por primera vez en su vida, Alejandra vio algo en los ojos de su hijo que nunca había visto antes. Miedo. Miedo real. Profundo. Desesperado. ¿Qué quieres que te diga, mamá? Quiero que me digas para qué usaste realmente mis 2 millones de pesos. Y quiero que me digas por qué me mentiste sobre los problemas de tu empresa. Roberto se sentó nuevamente, pero esta vez se cubrió el rostro con las manos. Cuando las apartó, sus ojos estaban húmedos. Mamá, si te digo la verdad vas a odiarme para siempre. Roberto, soy tu madre. Jamás podría odiarte. Pero necesito la verdad. No puedo, mamá. No puedo decírtelo. Entonces yo voy a descubrirla por mi cuenta. Roberto la miró con una mezcla de sorpresa y terror. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya contraté a alguien para que investigue todo. En una semana voy a saber exactamente qué está pasando, con o sin tu ayuda. Roberto se levantó tan rápidamente que la mesa de centro se tambaleó. ¿Contrataste a un detective? Sí. Y no me voy a detener hasta saber la verdad completa. Mamá, no sabes lo que estás haciendo. Hay cosas que es mejor que no sepas. Roberto, tengo 73 años. He vivido demasiado tiempo para empezar a tener miedo de la verdad ahora. Roberto se dirigió hacia la puerta pero se detuvo antes de salir. Mamá, por favor, cancela esa investigación. Te prometo que te voy a explicar todo la próxima semana. ¿La próxima semana?
¿Por qué siempre es la próxima semana contigo? Porque necesito tiempo para arreglar algunas cosas. ¿Qué cosas? Cosas que no puedo explicarte ahora. Roberto salió de la casa dejando a Alejandra con más preguntas que nunca. Pero por primera vez desde que todo había comenzado, ella no se sentía como una víctima indefensa. Se sentía como alguien que finalmente había decidido tomar el control de su propia vida. Esa noche antes de acostarse, Alejandra escribió en su diario personal por primera vez en años. Hoy descubrí que no conozco a mi propio hijo. Pero también descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba. Mañana continúo buscando la verdad. Cueste lo que cueste. Los siguientes 5 días fueron los más largos en la vida de Alejandra. Cada mañana despertaba con la esperanza de que Roberto apareciera en su puerta con una explicación razonable. Y cada noche se acostaba con la certeza de que su hijo le había mentido sobre algo mucho más grave de lo que había imaginado inicialmente. El martes por la mañana decidió tomar una acción que jamás pensó que tendría que realizar. Revisar exhaustivamente todos los documentos familiares que tenía guardados en el sótano de la casa. Durante décadas había acumulado papeles, fotografías, recibos y documentos varios en cajas de cartón que ahora parecían contener pistas sobre la verdadera personalidad de Roberto. Mientras revisaba una caja etiquetada como Roberto Universidad, encontró algo que la dejó helada. Entre los diplomas y las calificaciones, había una carpeta manila con documentos que no recordaba haber visto antes. Contenía reportes disciplinarios de la universidad fechados durante el último año de carrera de Roberto. Según los documentos, Roberto había sido suspendido temporalmente por irregularidades académicas, que incluían falsificación de documentos y plagio en su tesis de licenciatura. El reporte mencionaba que había presentado trabajos de investigación comprados a terceros, y que había alterado calificaciones en el sistema universitario. ¿Cómo es posible que nunca me enterara de esto?, se preguntó Alejandra en voz alta, sosteniendo los documentos con manos temblorosas. Los reportes estaban firmados por el rector de la universidad y datados de hace 22 años. En esa misma caja encontró algo aún más perturbador. Recibos de pagos a la universidad por cuotas extraordinarias de regularización, que sumaban más de 200,000 pesos. Roberto había graduado no por mérito académico, sino porque había pagado para que la universidad pasara por alto sus irregularidades. Alejandra recordó vívidamente esa época. Roberto le había dicho que había recibido una beca especial por excelencia académica, y que por eso no necesitaba dinero adicional para la universidad. Ahora entendía de dónde había salido realmente el dinero. Roberto había estado vendiendo algunos de los muebles antiguos de la casa sin su conocimiento. El miércoles por la mañana, el licenciado Herrera la llamó inesperadamente. «Señora Mendoza, necesito verla urgentemente. He encontrado información que no puede esperar hasta el informe final». Se reunieron en una cafetería cerca del centro histórico. El detective llegó con una carpeta gruesa y una expresión extremadamente seria. «Señora Mendoza, lo que voy a decirle va a ser muy difícil de procesar. ¿Está preparada?» «Dígame todo, licenciado». Su hijo Roberto no es solo un mentiroso. Es un estafador profesional que ha estado operando durante años. La empresa constructora Mendoza y Asociados nunca ha tenido contratos reales de construcción. Es una empresa fantasma que usa para justificar ingresos de procedencia ilícita. Alejandra sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué quiere decir con ingresos de procedencia ilícita? Roberto ha estado ejecutando un esquema de estafa inmobiliaria muy sofisticado. Contacta a personas mayores, se gana su confianza, les promete inversiones en desarrollos inmobiliarios que no existen, y después desaparece con su dinero. El detective abrió la carpeta y mostró a Alejandra fotografías, documentos bancarios y reportes de investigación.
En los últimos 3 años hemos identificado al menos 12 víctimas, personas de entre 60 y 80 años que le entregaron dinero para supuestas inversiones. El monto total de las estafas es de aproximadamente 28 millones de pesos. ¿28 millones? Sí. Y hay algo más grave. 3 de estas víctimas perdieron sus casas porque Roberto las convenció de hipotecarlas para maximizar su inversión. Una de ellas, una señora de 85 años llamada doña Cristina Vega, está viviendo actualmente en un asilo público porque perdió todo. Alejandra no podía respirar. Las palabras del detective resonaban en su cabeza como ecos distorsionados. Su hijo, el niño al que había criado con tanto amor y sacrificio, era un criminal que destruía la vida de personas indefensas. Licenciado, ¿está completamente seguro de esta información? Absolutamente seguro. Tengo declaraciones de las víctimas, registros bancarios, y evidencia fotográfica. Roberto usa diferentes nombres y diferentes empresas, pero siempre el mismo método. Se presenta como un empresario exitoso, crea confianza durante meses, y después ejecuta la estafa. ¿Y mis 2 millones de pesos? Fueron transferidos inmediatamente a una cuenta en Costa Rica. Según mis contactos bancarios internacionales, ese dinero ya fue convertido a dólares y distribuido en diferentes cuentas offshore. Es muy probable que ya no sea recuperable. Alejandra se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Su hijo no solo le había robado su herencia, sino que había estado destruyendo sistemáticamente las vidas de otras familias durante años. ¿Qué puedo hacer legalmente? Puede presentar una denuncia penal por fraude y estafa. Con la evidencia que tengo, es muy probable que Roberto sea arrestado y procesado. Pero necesito advertirle que esto significaría que su hijo iría a prisión por muchos años. ¿Cuántos años? Con 12 víctimas identificadas y 28 millones de pesos robados, probablemente entre 15 y 20 años de prisión. Alejandra pidió al detective que le diera tiempo para decidir qué hacer. Esa tarde caminó por las calles empedradas del centro histórico de Querétaro, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Pasó frente a la iglesia donde había bautizado a Roberto, frente a la escuela primaria donde él había estudiado, frente al parque donde habían jugado cuando era niño. ¿Cómo era posible que el niño dulce que había corrido por esos parques se hubiera convertido en alguien capaz de destruir las vidas de ancianos indefensos? Esa noche, Alejandra tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No iba a confrontar a Roberto directamente. No iba a darle la oportunidad de mentir otra vez, o de manipularla emocionalmente. Iba a actuar con la misma determinación y precisión que había usado durante 45 años como contadora. El jueves por la mañana, se dirigió a la Fiscalía General de Querétaro para presentar una denuncia formal contra Roberto. El fiscal asignado al caso, licenciado Morales, la recibió en una oficina austera llena de expedientes legales. Señora Mendoza, entiendo que quiere denunciar a su propio hijo. ¿Está completamente segura de esta decisión? Licenciado, mi hijo ha robado no solo mi dinero sino el dinero de 12 familias más, ha destruido vidas. Ha llevado a una señora de 85 años a vivir en un asilo. No puedo ser cómplice de eso por el simple hecho de ser su madre. Entiendo su posición, pero necesito advertirle que una vez que presente esta denuncia el proceso legal será irreversible. No podrá retirar los cargos más adelante. No quiero retirar los cargos, licenciado, quiero que se haga justicia. Durante las siguientes 3 horas, Alejandra proporcionó toda la información que tenía sobre Roberto. Entregó los documentos del detective, las copias de las transferencias bancarias, los registros de propiedades, y toda la evidencia que había recopilado. ¿Cuánto tiempo tomará arrestar a Roberto? Con esta cantidad de evidencia,
Podemos solicitar una orden de aprehensión inmediatamente. Probablemente lo arrestemos mañana por la mañana. Fiscal, ¿puedo pedirle un favor? Dígame. Cuando lo arresten, ¿pueden permitirme hablar con él 5 minutos antes de que se lo lleven? Es una solicitud muy inusual, señora Mendoza. Necesito decirle algunas cosas. Como su madre, tengo derecho a esas palabras finales. El fiscal asintió. Hablaré con el juez. Creo que podemos arreglar eso. El viernes por la mañana, Alejandra esperaba en la sala de su casa cuando escuchó los coches de la policía llegar a la calle. Había llamado a Roberto la noche anterior, diciéndole que necesitaba verlo urgentemente para hablar sobre la devolución del dinero. A las 9 de la mañana, Roberto tocó la puerta. Cuando Alejandra abrió, vio que parecía más nervioso que nunca. Tenía ojeras profundas, y sus manos temblaban ligeramente. Mamá, ¿de qué querías hablar? Entra, mijo, siéntate. Roberto se sentó en el sofá, pero mantuvo una posición tensa, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Roberto, ¿recuerdas cuando eras niño y rompiste el jarrón de cristal de tu abuela? ¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso? Recuerdo que viniste corriendo a decirme la verdad inmediatamente. Estabas llorando porque sabías que habías hecho algo malo. En ese momento me sentí orgullosa de ti porque habías tenido el valor de admitir tu error. Mamá, no entiendo qué tiene que ver eso con... ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste la verdad sobre algo importante, Roberto? Roberto se quedó callado mirando sus manos. ¿Fue cuando me mentiste sobre tu graduación universitaria? ¿O cuando me mentiste sobre tu empresa? ¿O cuando me mentiste sobre los 2 millones de pesos? ¿Mamá? ¿O tal vez fue cuando me mentiste sobre doña Cristina Vega, la señora de 85 años que ahora vive en un asilo porque tú le robaste su casa? La expresión de Roberto cambió inmediatamente, el color desapareció completamente de su rostro y sus ojos se llenaron de terror. ¿Cómo sabes sobre doña Cristina? Sé todo, Roberto. Sé sobre las 12 familias a las que has robado, sé sobre los 28 millones de pesos, sé sobre las cuentas en Costa Rica, sé todo. Roberto se levantó abruptamente y comenzó a caminar hacia la puerta. Mamá, puedo explicarte todo, no es lo que parece. No, Roberto. Ya no hay más explicaciones, ya no hay más mentiras. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Alejandra sabía exactamente quién era. ¿Quién es?, preguntó Roberto, con pánico evidente en su voz. Es la policía, Roberto. Vienen a arrestarte. Roberto la miró con una mezcla de incredulidad y horror absoluto. ¿Tú? ¿Tú llamaste a la policía? Yo presenté la denuncia. Yo entregué toda la evidencia. Yo decidí que era hora de que enfrentaras las consecuencias de tus acciones. Soy tu hijo, soy tu único hijo. Alejandra se acercó a Roberto y lo miró directamente a los ojos. Eras mi hijo. El Roberto que yo crié murió hace mucho tiempo. Tú eres un extraño que ha estado viviendo en su lugar. El timbre sonó nuevamente, más insistentemente. Mamá, por favor, no permitas que me arresten. Podemos arreglar esto, puedo devolver el dinero, puedo cambiar. Roberto, has tenido 45 años para cambiar. Has tenido miles de oportunidades para elegir ser una buena persona. En cada momento crítico, elegiste la mentira, el engaño y la traición. Alejandra caminó hacia la puerta principal. Durante 73 años he estado cuidando a otros, he sacrificado mi vida entera por ti. Hoy, por primera vez, voy a elegir hacer lo correcto, aunque sea lo más doloroso que haya hecho en mi vida. Abrió la puerta. 3 policías uniformados y el fiscal Morales estaban esperando. Buenos días, señora Mendoza. ¿Está Roberto Mendoza en la casa? Sí, está en la sala. Los policías entraron y se dirigieron hacia Roberto, quien había quedado paralizado en el centro de la sala.
Roberto Mendoza queda arrestado por los delitos de fraude, estafa agravada y lavado de dinero. Tiene derecho a permanecer callado. Mientras los policías leían los derechos de Roberto y le colocaban las esposas, Alejandra se acercó a él por última vez. Roberto, quiero que sepas que esto me duele más a mí que a ti, pero también quiero que sepas que por primera vez en años me siento orgullosa de ser una mujer de principios. Mamá, por favor. No, Roberto. Se acabaron los por favor. Se acabaron las súplicas. Se acabaron las mentiras. Hoy comienza tu vida real, donde las acciones tienen consecuencias. Los policías comenzaron a escoltarlo hacia la puerta. Mamá, no puedes hacerme esto, soy tu hijo. Alejandra no respondió. Se quedó parada en el umbral de su casa, viendo cómo llevaban a Roberto hacia el coche de policía. Los vecinos habían salido a observar el espectáculo, pero ella no sentía vergüenza, sentía algo que no había experimentado en décadas: paz. Cuando el coche de policía se alejó por la calle empedrada, Alejandra cerró la puerta de su casa y se recargó contra ella. Por primera vez en meses, el silencio no la inquietaba, el silencio significaba que las mentiras habían terminado. Esa tarde llamó al licenciado Herrera. Licenciado, quiero contratarlo para otra investigación. ¿Qué necesita ahora, señora Mendoza? Quiero que localice a todas las víctimas de Roberto, quiero conocerlas personalmente, y quiero encontrar una manera de ayudarlas. Señora, eso podría tomar meses, y sería muy costoso. Tengo tiempo, licenciado, y tengo la casa. Si es necesario, vendo la casa para ayudar a esas familias. ¿Está segura de eso? Completamente segura. Mi hijo destruyó vidas usando el dinero que yo le di. Ahora es mi responsabilidad hacer todo lo posible para reparar ese daño. Esa noche Alejandra escribió en su diario: Hoy tomé la decisión más difícil de mi vida, pero también la más correcta. Roberto eligió su camino hace años. Hoy yo elegí el mío. No voy a vivir el resto de mi vida siendo cómplice de sus crímenes. Es hora de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que creía que era mi familia. Los días que siguieron al arresto de Roberto fueron un torbellino de emociones contradictorias para Alejandra. Por las mañanas se despertaba con una sensación de alivio, sabiendo que había hecho lo correcto. Por las tardes, la realidad de haber enviado a su único hijo a prisión la golpeaba como una ola fría. El lunes siguiente al arresto, el licenciado Herrera llegó a su casa con una carpeta aún más gruesa que la anterior. Esta vez, su expresión no era solo seria, sino profundamente preocupada. Señora Mendoza, he localizado a todas las víctimas de Roberto. La situación es más compleja de lo que pensábamos inicialmente. Se sentaron en el comedor, donde la luz de la mañana iluminaba los documentos que el detective extendió sobre la mesa de madera. Estas son las 12 familias afectadas, pero después de investigar más profundamente descubrí que Roberto no actuaba solo. Tenía una red de cómplices que incluye a 2 notarios públicos corruptos, un gerente bancario, y 3 personas más que se dedicaban a identificar víctimas potenciales. Alejandra estudió las fotografías y los expedientes. Cada carpeta contenía la historia de una familia destruida. Matrimonios elderly que habían perdido los ahorros de toda su vida. Viudas que habían hipotecado sus casas. Jubilados que ahora vivían en la pobreza absoluta. El problema, señora Mendoza, es que las víctimas no solo perdieron dinero, algunas de ellas han desarrollado problemas de salud graves debido al estrés. Una de las señoras, doña Marta Guerrero, tuvo un infarto cuando se enteró de que había perdido los 800,000 pesos que había ahorrado para el tratamiento médico de su esposo diabético. ¿Cómo está ella ahora? Sobrevivió al infarto, pero su esposo murió 3 meses después porque no pudieron pagar su tratamiento de diálisis. Alejandra sintió como si le hubieran dado una puñalada en el corazón. Su hijo no solo había robado dinero.
Indirectamente había causado la muerte de personas inocentes. Licenciado, necesito conocer a cada una de estas familias personalmente. Señora, algunas de ellas están muy resentidas. Cuando sepan que usted es la madre de Roberto, podrían reaccionar de manera muy hostil. Lo entiendo. Pero tengo que intentarlo. Hay algo más que necesita saber. Los cómplices de Roberto han estado contactando a las víctimas, amenazándolas para que no cooperen con las autoridades. Hay una red criminal más grande detrás de todo esto. ¿Qué tipo de amenazas? Amenazas de muerte, amenazas contra sus familias, intimidación física. 3 de las víctimas han cambiado de domicilio por miedo. Alejandra se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana que daba al patio central. Los jazmines que había plantado años atrás estaban floreciendo, pero la belleza de las flores contrastaba brutalmente con la fealdad de la situación que enfrentaba. Licenciado, ¿qué pasaría si yo decidiera vender esta casa y usar todo el dinero para compensar a las víctimas? Señora, esta casa vale aproximadamente 8 millones de pesos. Las pérdidas totales de las víctimas suman 28 millones. Su gesto sería noble, pero no sería suficiente para compensar todo el daño. Pero sería un comienzo. Sí, sería un comienzo importante. Esa tarde, Alejandra tomó una decisión que la aterrorizaba y la emocionaba al mismo tiempo. Iba a visitar personalmente a cada una de las víctimas de Roberto, empezando por la más afectada, doña Cristina Vega, la señora de 85 años que ahora vivía en un asilo público. El asilo San José estaba ubicado en las afueras de Querétaro, en un edificio gris de concreto rodeado por un jardín descuidado. Cuando Alejandra llegó, el olor a desinfectante mezclado con comida recalentada la golpeó inmediatamente. La trabajadora social, una mujer joven llamada Lupita, la recibió en la entrada. Viene a visitar a doña Cristina, no recibe muchas visitas. De hecho, usted sería la primera en 3 meses. ¿Cómo está ella? Físicamente está bien para su edad. Mentalmente, bueno, desde que perdió su casa, ha tenido episodios de depresión severa. Algunos días no quiere levantarse de la cama. Lupita la guió por un pasillo largo lleno de ancianos en sillas de ruedas. Algunos miraban televisión, otros simplemente observaban el vacío. Al final del pasillo, en una habitación compartida con otras 3 señoras, encontraron a doña Cristina. Era una mujer menuda, de cabello completamente blanco, sentada junto a una ventana pequeña. Llevaba puesta una bata de hospital azul pálido, y tenía las manos cruzadas sobre su regazo. Doña Cristina, tiene una visita. La anciana volteó lentamente. Sus ojos, aunque cansados, conservaban una chispa de inteligencia. No conozco a esta señora, dijo doña Cristina con voz débil. Alejandra se acercó y se sentó en la silla junto a la cama. Doña Cristina, mi nombre es Alejandra Mendoza. Vengo a hablar con usted sobre Roberto Mendoza. La reacción de doña Cristina fue inmediata y devastadora. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a temblar. ¿Es usted de la policía? ¿Vienen a arrestarme por no poder pagar las deudas? No, doña Cristina, no soy de la policía. Roberto Mendoza es mi hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Cristina la miró con una mezcla de confusión y terror. ¿Su hijo? ¿Usted es la madre de ese hombre? Sí. Y vengo a pedirle perdón. Doña Cristina comenzó a llorar silenciosamente. Su hijo me quitó todo. Mi casa, mis ahorros, mi dignidad. Me prometió que iba a duplicar mi dinero en 6 meses. Me convenció de hipotecar la casa donde viví durante 50 años. Cuénteme todo lo que pasó, por favor. Durante la siguiente hora, doña Cristina relató su historia. Roberto la había contactado a través de un anuncio en el periódico sobre inversiones seguras para jubilados.
Durante 3 meses él la visitó regularmente llevándole flores, platicando sobre su familia, ganándose su confianza completamente. Era tan amable, tan educado. Me recordaba a mi difunto hijo. Me hablaba de sus proyectos de construcción, me mostraba fotografías de casas hermosas que supuestamente estaba construyendo. ¿Le mostró documentos oficiales? Sí, muchos. Tenía carpetas llenas de papeles con sellos y firmas. Todo parecía muy profesional. Incluso me llevó a ver un terreno donde decía que iba a construir un fraccionamiento residencial. ¿Y qué pasó cuando usted invirtió su dinero? Al principio todo iba bien. Roberto me visitaba cada semana, me daba reportes del progreso de la construcción. Incluso me dio 2 pagos pequeños como rendimientos de mi inversión. Eso me convenció de poner más dinero. ¿Cuánto dinero perdió en total? 2.400.000 pesos. Todo lo que tenía. Y como hipotequé la casa por otros 800,000 pesos, cuando no pude pagar la hipoteca, el banco se quedó con mi casa. Alejandra sintió náuseas. La cantidad que doña Cristina había perdido era más de lo que ella misma había ahorrado en toda su vida. ¿Qué pasó cuando usted se dio cuenta de que era una estafa? Roberto desapareció de un día para otro. Sus teléfonos estaban desconectados. Su oficina estaba vacía. Cuando fui al terreno que me había mostrado, había una cerca nueva con un letrero que decía, propiedad privada, no se permite el acceso. ¿Intentó contactar a las autoridades? Sí, pero fue muy difícil. Los policías me trataron como si fuera una anciana tonta que había caído en una estafa obvia. Me dijeron que era muy difícil recuperar el dinero y que probablemente nunca volvería a ver ni un peso. Doña Cristina se secó las lágrimas con la manga de su bata. Señora Alejandra, ¿por qué su hijo hizo esto? ¿Qué gana destruyendo la vida de personas que nunca le hicieron daño? Era la pregunta que Alejandra se había estado haciendo desde que descubrió la verdad sobre Roberto. No lo sé, doña Cristina. Honestamente, no sé en qué momento mi hijo se convirtió en la persona que es ahora. ¿Sabe lo más doloroso de todo esto? ¿Qué? Que yo realmente creía que Roberto se preocupaba por mí. Me hablaba de su madre, me decía que yo le recordaba a ella. Me decía que quería ayudarme a asegurar mi futuro financiero, porque admiraba a las mujeres fuertes e independientes como nosotras. Alejandra sintió como si cada palabra fuera una bofetada. Roberto había usado la imagen de ella, su propia madre, para manipular a sus víctimas. Doña Cristina, mi hijo ya fue arrestado, va a ir a prisión por muchos años. Pero yo quiero hacer algo más. ¿Qué puede hacer usted? Quiero vender mi casa y usar el dinero para ayudar a todas las víctimas. No es suficiente para devolverles todo lo que perdieron, pero es lo que puedo hacer. Doña Cristina la miró con sorpresa. ¿Usted vendería su casa por nosotros? Sí. Es lo mínimo que puedo hacer. Pero señora, usted no tiene la culpa de lo que hizo su hijo. Tal vez no tengo la culpa de sus crímenes, pero sí tengo la responsabilidad de hacer lo que esté en mis manos para reparar el daño. Doña Cristina tomó las manos de Alejandra entre las suyas. ¿Sabe qué es lo que más necesito, señora Alejandra? ¿Qué? No es el dinero. Es saber que alguien entiende el dolor que siento. Durante estos meses me he sentido como una tonta, como si fuera mi culpa haber confiado en su hijo. Usted no es tonta, doña Cristina. Mi hijo es un criminal muy hábil que se especializa en manipular a personas buenas y confiadas. Podría visitarme de vez en cuando. No tengo familia, no tengo a nadie. Alejandra apretó las manos de doña Cristina. No solo la voy a visitar. La voy a sacar de este lugar. ¿Qué? Doña Cristina, ¿le gustaría venir a vivir conmigo? Mi casa es muy grande. Tengo habitaciones vacías. Y creo que ambas necesitamos compañía. Doña Cristina comenzó a llorar otra vez, pero esta vez,
Eran lágrimas de alivio y gratitud. Habla en serio. Completamente en serio. Pero hay una condición. ¿Cuál? Que me ayude a contactar a las otras víctimas. Que me ayude a encontrar la manera de ayudar a todas las familias que Roberto dañó. Señora Alejandra, ¿está segura de que quiere hacer esto? Va a ser muy difícil. Algunas de las familias están muy lastimadas, muy enojadas. Doña Cristina, tengo 73 años. He pasado toda mi vida evitando las cosas difíciles, tomando el camino fácil, cerrando los ojos ante las verdades inconvenientes. Ya no tengo tiempo para la cobardía. Esa tarde, Alejandra habló con la administración del asilo para iniciar los trámites de salida de doña Cristina. También contactó a una agencia inmobiliaria para comenzar el proceso de venta de su casa. Cuando regresó a su hogar esa noche, la casa se sentía diferente. Ya no era solo su refugio personal. Ahora era el símbolo de la reparación que debía hacer. En unas semanas esa casa se convertiría en dinero para ayudar a las víctimas de su hijo. Pero antes de eso, por primera vez en décadas, iba a compartir su hogar con alguien que realmente merecía estar ahí. Esa noche escribió en su diario: Hoy conocí a doña Cristina y entendí que el daño causado por Roberto es mucho más profundo de lo que imaginaba. Pero también entendí que tengo el poder de crear algo bueno a partir de toda esta destrucción. Mañana comienzo una nueva vida. Una vida donde mis acciones importan más que mis miedos. 3 semanas después de que doña Cristina se mudara a la casa de Alejandra, la dinámica de la vivienda había cambiado completamente. La casa colonial, que durante meses había estado llena de silencio y soledad, ahora resonaba con conversaciones, risas ocasionales, y la energía de 2 mujeres que habían encontrado un propósito común. Doña Cristina había demostrado ser mucho más que una compañera de casa. Su experiencia como víctima de Roberto le había dado una perspectiva única sobre el funcionamiento de la red criminal, y su memoria detallada se había convertido en una herramienta invaluable para la investigación que Alejandra había emprendido. Alejandra, hay algo que no le conté sobre Roberto cuando nos conocimos, dijo doña Cristina una mañana mientras desayunaban en el patio central. Él mencionó otros nombres durante nuestras conversaciones, nombres de personas que supuestamente también habían invertido en sus proyectos. ¿Qué nombres? Una tal licenciada Patricia Salinas, que según él había invertido 5 millones de pesos, un doctor llamado Ernesto Campos, que había puesto 3 millones, y una empresaria de nombre Rosa María Delgado. Alejandra dejó su taza de café sobre la mesa. ¿Crees que esas personas realmente existen? Al principio pensé que sí. Roberto me mostró fotografías de ellos en supuestas ceremonias de inauguración de proyectos, pero ahora creo que todo era falso. Creo que usaba esos nombres para hacer creer a las víctimas que había otros inversionistas exitosos. Es una técnica de manipulación muy sofisticada. Sí, pero hay algo más. Roberto mencionó que había aprendido estas técnicas de alguien más. Habló de un mentor que le había enseñado el negocio de las inversiones inmobiliarias. Esa información llevó a Alejandra a contactar nuevamente al licenciado Herrera. Se reunieron esa tarde en un restaurante discreto del centro histórico, donde el detective le presentó información que cambiaría completamente su perspectiva sobre el caso. Señora Mendoza, basándome en la información que me proporcionó doña Cristina, investigué la existencia de este supuesto mentor, y encontré algo inquietante. El detective abrió una carpeta nueva, y mostró a Alejandra fotografías de un hombre de aproximadamente 60 años, bien vestido, con cabello gris perfectamente peinado. Se llama Mauricio Villanueva, es el líder de una organización criminal especializada en estafas de inversión que opera en varios estados de México. Roberto no era solo un estafador independiente, era parte de una red mucho más grande. ¿Qué tan grande? Hemos identificado al menos 30 personas trabajando para Villanueva en diferentes ciudades.
Guadalajara, Monterrey, Puebla, León, todos ejecutando el mismo tipo de estafas contra personas mayores. Alejandra sintió como si acabara de descubrir que su hijo no era solo un criminal, sino parte de una mafia organizada. Licenciado, ¿esto significa que las otras víctimas en diferentes ciudades también perdieron sus casas, sus ahorros? Exactamente. Estimamos que esta organización ha robado más de 200 millones de pesos en los últimos 5 años. Y lo más preocupante es que siguen operando. ¿Cómo es posible que no los hayan arrestado? Porque son muy cuidadosos. Cambian de identidad constantemente, usan empresas fantasma, corrompen funcionarios locales. Y porque las víctimas, por vergüenza o miedo, muchas veces no denuncian. Esa información motivó a Alejandra a tomar una decisión que la sorprendió a ella misma. No se conformaría con ayudar solo a las víctimas locales de Roberto. Iba a intentar desmantelar toda la red criminal. Licenciado, ¿qué necesitaríamos para que las autoridades federales se interesen en este caso? Evidencia sólida, testimonios de víctimas de diferentes estados y conexiones documentadas entre los diferentes operadores. ¿Cuánto tiempo tomaría recopilar esa evidencia? Con los recursos adecuados tal vez 6 meses. Pero sería muy costoso y potencialmente peligroso. ¿Cuánto costaría? Probablemente entre 300,000 y 500,000 pesos. Alejandra no dudó ni un segundo. Hágalo. Use el dinero del anticipo de la venta de mi casa. Mientras el licenciado Herrera iniciaba la investigación expandida, Alejandra y doña Cristina comenzaron su propia campaña de alcance a las víctimas locales. Habían decidido organizar reuniones semanales en la casa, donde las familias afectadas pudieran compartir sus experiencias y planificar acciones conjuntas. La primera reunión se llevó a cabo un sábado por la tarde. Alejandra había preparado café, té y pan dulce, convirtiendo la sala de su casa en un espacio acogedor para recibir a las víctimas de su hijo. La primera en llegar fue doña Marta Guerrero, la señora cuyo esposo había muerto por falta de tratamiento médico. Era una mujer de 70 años, delgada, vestida completamente de negro, con una expresión de dolor permanente en el rostro. Señora Alejandra, no estoy segura de por qué vine, no estoy segura de que esto sirva de algo. Doña Marta, entiendo su dolor, pero creo que juntas podemos lograr más de lo que podríamos conseguir individualmente. Gradualmente fueron llegando otras víctimas. Don Emilio Rangel, un jubilado de 75 años que había perdido 600,000 pesos. La familia Morales, un matrimonio que había hipotecado su casa, y ahora vivía con sus hijos adultos. Los señores Vázquez, que habían perdido los ahorros destinados para la educación universitaria de sus nietos. Cada persona llevaba consigo una carpeta con documentos, contratos falsos, recibos de transferencias, correspondencia con Roberto, fotografías de propiedades inexistentes. Cuando extendieron todos los documentos sobre la mesa del comedor, la magnitud de la operación criminal se hizo evidente. Lo que veo aquí es un patrón muy claro, dijo Alejandra examinando los papeles. Roberto usó exactamente la misma técnica con todos ustedes, los mismos proyectos falsos, las mismas promesas, incluso las mismas fotografías. Don Emilio levantó una fotografía. Esta es la casa modelo que Roberto me mostró. Decía que era parte del fraccionamiento donde iba a construir mi nueva casa. Doña Marta tomó otra fotografía de la mesa. Esta es exactamente la misma casa que me mostró a mí. Me dijo que sería mi nueva residencia cuando se terminara el proyecto. Y a mí también, agregó el señor Morales. Incluso me dio una copia de esta misma fotografía para que la pusiera en mi refrigerador como motivación. La revelación de que Roberto había usado las mismas fotografías falsas con múltiples víctimas fue un momento de claridad para todos los presentes. Ya no se sentían como tontos individuales que habían caído en una estafa.
se reconocían como víctimas de un criminal profesional. Necesitamos documentar todo esto de manera sistemática, propuso Alejandra. Si vamos a ayudar a que Roberto y sus cómplices reciban el castigo completo que merecen, necesitamos presentar un caso impecable. Durante las siguientes 3 horas, el grupo trabajó como un equipo de investigación. Organizaron todos los documentos cronológicamente, identificaron patrones en el comportamiento de Roberto, y comenzaron a construir una línea de tiempo detallada de sus actividades criminales. Doña Cristina, quien había permanecido relativamente callada durante la reunión, finalmente habló: «Hay algo más que creo que todos deberíamos saber». Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Mientras vivía en el asilo, recibí una llamada extraña. Un hombre que se identificó como socio de Roberto, me dijo que si yo cooperaba con la policía, me iba a arrepentir. El silencio en la habitación fue tenso. ¿Alguien más ha recibido amenazas similares?, preguntó Alejandra. Lentamente, 4 de las 8 personas presentes levantaron la mano. Esto confirma lo que el detective me dijo, explicó Alejandra. Roberto era parte de una organización más grande, y esa organización está tratando de silenciar a las víctimas. Don Emilio se inclinó hacia adelante. Señora Alejandra, ¿qué propone que hagamos? Somos personas mayores. No podemos enfrentarnos a criminales peligrosos. Propongo que hagamos exactamente lo opuesto de lo que ellos esperan. En lugar de quedarnos callados por miedo, vamos a hacer tanto ruido que sea imposible ignorarnos. ¿Qué quiere decir? Vamos a contactar a los medios de comunicación, vamos a contar nuestra historia públicamente, vamos a presionar a las autoridades federales para que tomen el caso en serio. Y vamos a encontrar a las víctimas en otras ciudades para que se unan a nosotros. La propuesta de Alejandra fue recibida con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Algunas víctimas estaban listas para la batalla, otras temían las consecuencias de exponerse públicamente. Entiendo el miedo de todos, continuó Alejandra, pero quiero que piensen en algo. Mientras nosotros nos quedemos callados, Roberto y su organización van a seguir destruyendo más familias. Va a haber más doñas Cristinas viviendo en asilos, más esposos muriendo por falta de tratamiento médico, más abuelos perdiendo los ahorros de sus nietos. Doña Marta, quien había permanecido escéptica durante toda la reunión, finalmente habló con voz firme. Tiene razón, señora Alejandra. Mi esposo murió por culpa de su hijo. No puedo traerlo de vuelta, pero puedo evitar que otras familias pasen por lo mismo. Una por una, todas las víctimas presentes aceptaron unirse a la campaña de Alejandra. Esa noche, después de que todos se fueran, Alejandra y doña Cristina se quedaron en la sala organizando los documentos y planificando los siguientes pasos. Alejandra, ¿te das cuenta de lo que acabas de iniciar?, preguntó doña Cristina. ¿A qué te refieres? Acabas de convertir a un grupo de víctimas asustadas en un ejército de justicieros. Estos criminales no van a permitir que eso pase sin consecuencias. Alejandra miró por la ventana hacia la calle oscura. Cristina, he pasado 73 años de mi vida siendo una mujer prudente, cuidadosa, que evitaba los problemas. Eso me permitió criar a un hijo que se convirtió en un monstruo. No es tu culpa que Roberto. Tal vez no es mi culpa que se convirtiera en criminal, pero sí es mi responsabilidad hacer algo al respecto ahora que lo sé. Esa noche Alejandra escribió en su diario. Hoy entendí que esto es más grande que Roberto, más grande que las 12 víctimas locales, más grande que mis 2 millones de pesos. Hay una red criminal destruyendo familias en todo el país. Y por primera vez en mi vida, voy a pelear por algo más importante que mi propia comodidad. No sé si vamos a ganar, pero sé que vamos a intentarlo con todo lo que tenemos. Al día siguiente Alejandra contactó al periódico local más importante de Querétaro para solicitar una entrevista. Era hora de que la historia saliera a la luz pública. La entrevista con el periódico El Universal Querétaro estaba programada para el martes por la mañana.
Alejandra había pasado el fin de semana preparándose, organizando documentos y ensayando las respuestas a las preguntas difíciles que sabía que llegarían. Sin embargo, el lunes por la noche recibió una llamada que cambiaría todo el panorama. ¿Señora Alejandra Mendoza?, preguntó una voz masculina desconocida. Sí, habla Alejandra. Sabemos que planea hablar con la prensa mañana. Eso sería un error muy grave. El tono de la voz era calmado pero amenazante. Alejandra sintió que se le aceleraba el corazón, pero mantuvo la compostura. ¿Quién habla? Alguien que conoce muy bien a Roberto. Alguien que puede hacer que las cosas se pongan muy difíciles para usted y para la anciana que vive en su casa. ¿Está amenazándome? Estoy aconsejándola. Cancele esa entrevista, olvídese de sus planes de justicia, y todo mundo será más feliz. ¿Y si no lo hago? Hubo una pausa larga. Señora Mendoza, usted parece ser una mujer inteligente. Estoy seguro de que tomará la decisión correcta. La línea se cortó. Alejandra se quedó parada en su cocina, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Durante unos minutos, sintió el mismo miedo que había experimentado décadas atrás, cuando era una madre soltera, luchando por sobrevivir. Pero entonces, recordó la cara de doña Cristina cuando la encontró en el asilo, la tristeza de doña Marta al hablar de su esposo fallecido, la desesperación de todas las familias que habían perdido sus ahorros de toda la vida. ¿Todo bien?, preguntó doña Cristina, que había escuchado el teléfono sonar. No, no está todo bien, pero va a estarlo. Alejandra le contó sobre la llamada amenazante. Esperaba que doña Cristina se asustara, que le pidiera cancelar la entrevista, que sugiriera que era mejor mantenerse en silencio por seguridad. En lugar de eso, doña Cristina sonrió con una expresión que Alejandra no había visto antes: determinación feroz. ¿Sabes qué me dice esa llamada, Alejandra? ¿Qué? Que les estamos dando miedo, que saben que tenemos poder para lastimar su negocio. Si no fuéramos una amenaza real, no se molestarían en llamarnos. Esa noche, en lugar de cancelar la entrevista, Alejandra decidió expandirla. Contactó a 3 periódicos adicionales, 2 estaciones de radio y un canal de televisión local. Si los criminales querían silenciarla, ella iba a asegurarse de que su historia llegara a la mayor cantidad de personas posible. La mañana del martes, la casa de Alejandra se convirtió en un centro de actividad mediática. Llegaron reporteros, camarógrafos y fotógrafos. Doña Cristina había preparado café y galletas para todos, convirtiendo la entrevista en una experiencia casi familiar. El primer periodista en entrevistar a Alejandra fue Carlos Mendoza, sin parentesco, un reportero investigativo con 30 años de experiencia en casos de corrupción y crimen organizado. Señora Alejandra, entiendo que su propio hijo la estafó y que usted decidió denunciarlo. Eso es muy inusual. ¿Qué la motivó a tomar esa decisión tan difícil? Carlos, cuando descubrí que Roberto no solo me había robado a mí, sino que había destruido las vidas de 12 familias más, entendí que tenía una responsabilidad que iba más allá de ser su madre. Tenía la responsabilidad de ser una ciudadana decente. ¿Puede darnos detalles específicos sobre las estafas? Durante los siguientes 40 minutos, Alejandra explicó meticulosamente el funcionamiento de la red criminal. Mostró fotografías, documentos, registros bancarios y testimonios de las víctimas. Había transformado la sala de su casa en una sala de evidencia judicial. Lo más importante que quiero que entiendan, enfatizó Alejandra, es que esto no es solo un caso local. Hemos identificado una organización criminal que opera en varios estados, dirigida por un hombre llamado Mauricio Villanueva. El reportero se inclinó hacia adelante. ¿Tiene evidencia de esa conexión? Alejandra le entregó una carpeta con fotografías y documentos que el licenciado Herrera había recopilado. Roberto no actuaba solo.
Era parte de una red que ha robado más de 200 millones de pesos a familias en todo México. La entrevista se volvió viral inmediatamente. Para el mediodía, la historia estaba siendo compartida en redes sociales, y para la tarde, noticieros nacionales estaban contactando a Alejandra para entrevistas de seguimiento. Pero la exposición mediática también trajo consecuencias inesperadas. El miércoles por la mañana Alejandra recibió una llamada del abogado defensor de Roberto. Señora Mendoza, soy el licenciado Torres, representante legal de su hijo, necesitamos hablar urgentemente. ¿Sobre qué? Sobre las declaraciones que usted ha estado haciendo a la prensa. Está perjudicando seriamente la defensa de Roberto. Licenciado, todo lo que he dicho es la verdad documentada. Señora, entiendo su dolor, pero Roberto es su hijo. Como su madre, usted podría ejercer su derecho a no testificar en su contra. ¿Me está pidiendo que retire mis declaraciones? Le estoy pidiendo que considere las consecuencias de sus acciones. Roberto podría recibir una sentencia mucho más severa debido a la publicidad negativa que usted está generando. Alejandra sintió una punzada de dolor maternal. Durante unos segundos la imagen del niño pequeño que Roberto había sido se superpuso sobre la realidad del criminal en que se había convertido. Licenciado, Roberto pidió específicamente que usted me contactara. Sí, señora. Él quiere que sepan que lamenta profundamente todo lo que ha pasado. ¿Él quiere verme? Sí, señora. Si usted está dispuesta. Esa tarde, Alejandra tomó una de las decisiones más difíciles de toda esta experiencia. Fue a visitar a Roberto a la prisión estatal de Querétaro. La cárcel era un edificio imponente de concreto gris, rodeado por muros altos coronados con alambre de púas. El proceso de ingreso fue humillante: revisiones corporales, detección de metales, interrogatorios sobre el propósito de la visita. Finalmente la llevaron a una sala de visitas dividida por una pared de cristal grueso, con teléfonos a ambos lados para comunicarse. Roberto apareció del otro lado del cristal después de 10 minutos de espera. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su cabello estaba despeinado. Llevaba puesto un uniforme naranja de presidiario que le quedaba demasiado grande. Hola, mamá. Hola, Roberto. Se quedaron mirándose durante varios segundos sin decir nada. Alejandra buscaba en los ojos de su hijo algún rastro del niño que había conocido. Alguna señal de arrepentimiento genuino. ¿Cómo estás?, preguntó Roberto finalmente. Estoy bien, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Mamá, he visto las noticias. He visto las entrevistas. ¿Por qué me estás haciendo esto? La pregunta golpeó a Alejandra como una bofetada. ¿Yo te estoy haciendo algo? Roberto, tú eres el que robó a 12 familias. Tú eres el que causó la muerte del esposo de doña Marta. Tú eres el que llevó a doña Cristina a vivir en un asilo. Mamá, las cosas no son tan simples como las estás pintando. Entonces, explícamelas. Roberto se pasó las manos por el cabello. Mamá, cuando empecé con esto solo iba a ser temporal. Solo necesitaba dinero rápido para salir de algunos problemas. ¿Qué problemas? Problemas de juego, mamá. Tenía deudas muy grandes con gente muy peligrosa. Era la primera vez que Roberto admitía algo parecido a la verdad. ¿Cuánto debías? 2 millones de pesos. Si no pagaba me iban a matar. ¿Entonces empezaste a estafar gente para pagar deudas de juego? Al principio sí, pero después me di cuenta de que era bueno en esto. Era fácil ganar dinero, y Mauricio me ofreció entrar en el negocio como socio. ¿Mauricio Villanueva? Roberto pareció sorprendido de que ella conociera el nombre. ¿Cómo sabes sobre Mauricio? Sé muchas cosas, Roberto. Sé que ustedes han robado 200 millones de pesos. Sé que hay víctimas en 6 estados diferentes.
Sé que tú no eras solo un estafador independiente. Mamá, si testificas en mi contra, Mauricio va a enviar gente por ti. Él no perdona a las personas que interfieren con su negocio. ¿Me estás amenazando, Roberto? No, mamá. Te estoy advirtiendo, Mauricio ya sabe quién eres, ya sabe dónde vives. Si sigues hablando con la prensa, si sigues cooperando con la policía, él va a tomar acción. Alejandra se inclinó hacia adelante, acercándose al cristal. Roberto, escúchame muy bien. Tengo 73 años. He sobrevivido a la muerte de mi esposo, a criar un hijo sola, a trabajar 45 años para mantener a mi familia. No voy a pasar los últimos años de mi vida viviendo con miedo por culpa de las decisiones que tú tomaste. Mamá, por favor. No, Roberto. Ya no hay más, por favor. Ya no hay más súplicas. Tú elegiste este camino. Ahora vas a enfrentar las consecuencias. ¿Y qué hay de las consecuencias para ti? ¿Para doña Cristina? ¿Para las otras víctimas que están trabajando contigo? Por primera vez en la conversación, Alejandra vio algo que podría haber sido preocupación genuina en los ojos de Roberto. Roberto, todas nosotras ya enfrentamos las peores consecuencias cuando tú decidiste robarnos. Ya perdimos nuestro dinero, ya perdimos nuestra seguridad, ya perdimos nuestra fe en las personas. ¿Qué más nos puede quitar, Mauricio? ¿Nuestras vidas? Algunas de nosotras somos tan viejas que ya no tenemos mucho que perder. Mamá, no digas eso. Es la verdad. Pero ¿sabes qué sí tenemos que ganar? Tenemos la oportunidad de evitar que otras familias pasen por lo mismo. Tenemos la oportunidad de que Mauricio y toda su organización vayan a prisión. Roberto se cubrió el rostro con las manos. Mamá, si declaro en contra de Mauricio me van a matar en la cárcel. ¿Y si no declaras? Si no declaro, probablemente salga de aquí en 10 años. Roberto, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas noches has dormido tranquilo en los últimos 5 años? Roberto la miró sin responder. ¿Cuántas veces has mirado en el espejo y te has sentido orgulloso de la persona que ves? ¿No entiendes? Entiendo perfectamente. Entiendo que has estado viviendo como un fugitivo de tu propia conciencia. Entiendo que cada peso que robaste te convirtió en una persona más pequeña, más vacía, más miserable. Alejandra se levantó de su silla. Roberto, tienes una última oportunidad de hacer algo bueno en tu vida. Puedes declarar en contra de Mauricio. Puedes ayudar a desmantelar la organización. Puedes ayudar a que otras familias recuperen parte de lo que perdieron. ¿Y después qué? Después cumples tu sentencia sabiendo que al final hiciste lo correcto. Roberto se quedó callado durante un largo momento. ¿Volverás a visitarme si declaro en contra de Mauricio? Roberto, voy a visitarte de cualquier manera. Porque a pesar de todo lo que has hecho, sigues siendo mi hijo. Pero solo voy a estar orgullosa de visitarte si haces lo correcto. La visita terminó sin que Roberto diera una respuesta definitiva. Pero cuando Alejandra salió de la prisión, sentía que algo había cambiado en la dinámica entre ellos. Esa noche, escribió en su diario. Hoy vi a Roberto por primera vez desde su arresto. Ya no es el hombre arrogante que me pidió 2 millones de pesos. Es un prisionero asustado, que finalmente entiende la magnitud de lo que ha hecho. No sé si va a encontrar el valor para declarar contra Mauricio, pero por primera vez siento que he recuperado a mi hijo. No al criminal, sino al niño que una vez fue capaz de decir la verdad cuando rompió el jarrón de cristal de su abuela. 6 meses después de la visita carcelaria, la vida de Alejandra había cambiado de maneras que jamás habría imaginado. La historia que había comenzado con la traición de su hijo se había convertido en algo mucho más grande. Un movimiento nacional de víctimas que luchaban contra el crimen organizado. La mañana del 15 de abril, Alejandra se despertó no en su casa colonial de Querétaro, sino en un hotel de la Ciudad de México.
Tenía una cita en la Fiscalía General de la República, donde se reuniría con funcionarios federales para discutir el caso que había crecido hasta incluir víctimas en 12 estados diferentes. Doña Cristina, quien ahora era su compañera inseparable en todas estas gestiones, la esperaba en el restaurante del hotel con el desayuno ya ordenado. ¿Nerviosa?, preguntó Cristina notando que Alejandra apenas había tocado sus huevos rancheros. No nerviosa, emocionada. Después de tanto tiempo, finalmente tenemos la oportunidad de desmantelar toda la red de Mauricio Villanueva. El proceso había sido largo y complejo. Después de aquella visita en la cárcel, Roberto había tomado la decisión más difícil de su vida: declarar como testigo protegido contra Mauricio Villanueva y toda su organización. Su testimonio había sido la pieza clave que las autoridades federales necesitaban para construir un caso sólido. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?, dijo Cristina mientras bebía su café. ¿Qué? Que somos dos mujeres de más de 70 años, y hemos logrado lo que la policía no pudo hacer en años: documentar completamente una red criminal nacional. Era verdad. En los meses siguientes a la primera entrevista mediática, Alejandra y Cristina habían viajado por todo México, contactando víctimas, recopilando testimonios, y construyendo una base de datos exhaustiva de los crímenes de la organización de Villanueva. Habían encontrado a María Elena Sánchez en Guadalajara, una profesora jubilada que había perdido 1,5 millones de pesos. A don Rafael Herrera en Monterrey, un veterano de guerra que había hipotecado su casa para invertir con los cómplices de Roberto. A la familia Castillo en Puebla, que había perdido el dinero destinado para la cirugía de corazón de su hija. Cada historia era devastadora, pero también era evidencia. Y cuando todas las historias se unían, formaban un patrón incontrovertible de crimen organizado. La fiscal que nos va a recibir hoy se llama licenciada Patricia Ramírez, explicó Alejandra mientras revisaba sus notas. Según el licenciado Herrera, es una de las mejores prosecutoras federales en casos de crimen financiero. ¿Y qué espera de nosotras? Quiere que presentemos formalmente toda la evidencia que hemos recopilado. Y quiere que testifiquemos en el juicio principal contra Villanueva. A las 10 de la mañana Alejandra y Cristina llegaron al edificio imponente de la Fiscalía General. Después de los procedimientos de seguridad, fueron escoltadas a una sala de conferencias en el 10º piso, donde las esperaba un equipo de fiscales federales. La licenciada Ramírez era una mujer de aproximadamente 50 años, con una presencia autoritaria pero accesible. Estaba acompañada por 3 fiscales adjuntos y 2 agentes de la Policía Federal. Señoras Mendoza y Vega, permítanme comenzar diciéndoles que el trabajo que ustedes han realizado es extraordinario. Nunca había visto a víctimas de crimen organizado tomar la iniciativa de esta manera. Licenciada, nosotras no somos expertas en leyes, respondió Alejandra. Pero somos expertas en haber sido robadas, y sabemos reconocer el dolor en otras víctimas. Exactamente, y ese conocimiento ha sido invaluable. Gracias a su trabajo, hemos podido identificar 127 víctimas en 12 estados diferentes. El monto total de los robos asciende a 312 millones de pesos. La cifra era asombrosa. Lo que había comenzado como el robo de 2 millones de pesos a Alejandra, había revelado una operación criminal de más de 300 millones. ¿Qué ha pasado con Mauricio Villanueva?, preguntó Cristina. Fue arrestado hace 3 semanas en Puerto Vallarta. Estaba intentando huir del país con documentos falsos, y aproximadamente 5 millones de dólares en efectivo. ¿Y los otros miembros de la organización? Hemos arrestado a 23 personas hasta ahora. Notarios corruptos, gerentes bancarios, reclutadores de víctimas, y operadores en diferentes ciudades. Es el desmantelamiento más grande de una red de estafa financiera en la historia de México.
La fiscal principal abrió una carpeta gruesa y mostró fotografías de todos los arrestados. Entre ellos Alejandra reconoció a algunas de las personas que Roberto había mencionado durante sus confesiones. ¿Qué va a pasar con Roberto?, preguntó Alejandra. Su hijo ha sido fundamental para este caso. Su testimonio ha permitido que arrestemos a Villanueva y desmantelemos toda la red. Como resultado ha negociado una reducción de sentencia significativa. ¿Cuánto tiempo va a estar en prisión? Originalmente enfrentaba una sentencia de 25 años. Con su cooperación probablemente será liberado en 8 años. Alejandra sintió una mezcla de alivio y tristeza. Roberto había elegido finalmente hacer lo correcto, pero aún tendría que pagar las consecuencias de sus años de crimen. Licenciada, hay algo que queremos proponer, dijo Cristina. ¿Qué? Queremos crear una fundación para ayudar a las víctimas de estafas financieras. Especialmente personas mayores que no tienen recursos para recuperarse de estas pérdidas. La fiscal sonrió. Eso es muy loable. ¿Tienen idea de cómo financiar una fundación así? Alejandra sacó un documento de su bolsa. Vendí mi casa en Querétaro. El dinero de la venta, más las donaciones que hemos recibido de personas que han seguido nuestra historia, nos ha permitido establecer un fondo inicial de 12 millones de pesos. ¿Vendieron su casa familiar? Sí. Y con ese dinero, ya hemos ayudado a 8 familias a recuperar sus casas, hemos pagado tratamientos médicos para 3 personas, y hemos proporcionado asistencia legal gratuita a 15 víctimas. ¿Y dónde viven ahora? Compramos una casa más pequeña en Querétaro, Cristina y yo vivimos juntas, y la casa también sirve como oficina de la fundación. La reunión continuó durante 3 horas más. Al final, Alejandra y Cristina habían firmado acuerdos para testificar en el juicio de Villanueva, y habían recibido la promesa de que el gobierno federal proporcionaría apoyo logístico para su fundación. Cuando salieron del edificio de la fiscalía, Alejandra se sintió agotada pero satisfecha. Habían logrado algo que parecía imposible 6 meses atrás: justicia real para las víctimas. Cristina, ¿puedo confesarte algo? Por supuesto. Cuando descubrí que Roberto me había robado, pensé que mi vida se había terminado, pensé que ya no tenía propósito, que ya no tenía nada que ofrecer al mundo. ¿Y ahora? Ahora sé que mi vida real apenas está comenzando. A los 73 años, finalmente entendí cuál es mi verdadero propósito. 3 semanas después, Alejandra recibió una llamada que había estado esperando durante meses. Señora Mendoza, soy el licenciado Torres, el abogado de Roberto. Tengo noticias sobre el juicio de Mauricio Villanueva. ¿Qué pasó? Villanueva fue condenado a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Toda su organización fue desmantelada. Y gracias al testimonio de Roberto, el juez ordenó la confiscación de todos los bienes de Villanueva para compensar a las víctimas. ¿Qué significa eso? Significa que las víctimas van a recuperar aproximadamente 60% del dinero que perdieron. Es la mayor recuperación de fondos en un caso de estafa de la historia de México. Alejandra se sentó en el sillón de su nueva sala, procesando la información. Después de tanto tiempo, las víctimas finalmente iban a recibir justicia tangible. ¿Y Roberto? Roberto va a ser trasladado a una prisión de mínima seguridad. Con su buena conducta y su cooperación probablemente será liberado en 5 años. Esa tarde, Alejandra visitó a Roberto en la prisión. Era su primera visita desde aquella conversación 6 meses atrás, y la dinámica entre ellos había cambiado completamente. Hola mamá. Hola mijo. Roberto se veía diferente. Había ganado peso saludable, tenía mejor color, y sus ojos mostraban algo que Alejandra no había visto en años. Paz. Escuché sobre la sentencia de Villanueva, dijo Roberto. Sí.
35 años. Y las víctimas van a recuperar la mayoría de su dinero. ¿Incluyendo tu dinero? Incluyendo mi dinero. Pero ya no me importa tanto mi dinero, Roberto. Lo que me importa es que otras familias no van a pasar por lo que pasamos nosotros. Roberto asintió. Mamá, quiero que sepas algo. Estos meses en la cárcel han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más importantes. Por primera vez en años puedo dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque finalmente hice lo correcto, finalmente dije la verdad, finalmente enfrenté las consecuencias de mis acciones. Alejandra sonrió. Roberto, ¿sabes que estoy orgullosa de ti? ¿Después de todo lo que hice? Estoy orgullosa de la persona en que te estás convirtiendo. Estoy orgullosa de que hayas encontrado el valor para declarar contra Villanueva. Estoy orgullosa de que hayas elegido la verdad sobre la cobardía. Terminaron la visita con el primer abrazo que habían compartido en años. Cuando Alejandra salió de la prisión, se sintió como si hubiera recuperado a su hijo por primera vez desde que era niño. Un año después, Alejandra estaba parada en el podio del Congreso de la Unión, dirigiéndose a los legisladores sobre la necesidad de nuevas leyes para proteger a las personas mayores contra estafas financieras. Honorables diputados, dijo con voz firme, mi historia comenzó con una traición familiar. Pero terminó con la comprensión de que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir, entre ser víctima o ser agente de cambio. En la audiencia, doña Cristina aplaudía desde la primera fila. A su lado estaban doña Marta, don Emilio, y muchas de las otras víctimas que habían encontrado la fuerza para reconstruir sus vidas. Cuando mi hijo me robó 2 millones de pesos pensé que había perdido mi herencia. Ahora entiendo que mi verdadera herencia no era el dinero que había ahorrado. Mi verdadera herencia es el legado de justicia que estamos construyendo para las futuras generaciones. El Congreso aprobó la ley Alejandra por unanimidad. La nueva legislación establecía protecciones especiales para personas mayores, penas más severas para estafadores que se dirigían a víctimas vulnerables, y recursos federales para ayudar a las víctimas a recuperarse. Esa noche, en su casa en Querétaro, Alejandra escribió la última entrada en su diario. Hoy terminé la historia que comenzó hace 1 año y medio. Mi hijo tomó mi herencia por adelantado, y yo adelanté su salida de mi vida. Pero descubrí que cuando una puerta se cierra, a veces se abre todo un mundo nuevo. Roberto saldrá de prisión en 4 años. Será un hombre diferente, y yo seré una mujer diferente cuando nos volvamos a encontrar. Pero por primera vez en décadas, espero con ansias ese reencuentro. Cristina y yo seguiremos trabajando con la Fundación, seguiremos ayudando a víctimas, seguiremos luchando por la justicia. A los 74 años, finalmente entendí que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que siempre debiste ser. Nunca es demasiado tarde para elegir la valentía sobre la comodidad. Nunca es demasiado tarde para transformar una tragedia personal en un propósito de vida. Esta es mi historia. Esta es mi transformación, esta es mi verdadera herencia. 5 años después, Roberto fue liberado de prisión. Alejandra lo esperaba en la puerta de la cárcel, junto con doña Cristina y un grupo de las víctimas que habían perdonado y que ahora trabajaban en la fundación. Roberto había utilizado su tiempo en prisión para estudiar trabajo social y obtener un título universitario legítimo. Su primer trabajo después de ser liberado fue como coordinador de la fundación de su madre, ayudando a otras víctimas de estafas financieras. La Fundación Alejandra para la Protección de Víctimas de Estafas había crecido hasta convertirse en una organización nacional con oficinas en 20 estados. Habían ayudado a más de 500 familias a recuperar sus vidas después de ser estafadas. Alejandra Mendoza, a los 79 años, seguía siendo la presidenta activa de la fundación.
Seguía dando conferencias por todo México compartiendo su historia y enseñando a otros que la verdadera fortaleza viene de enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Su historia se había convertido en un testimonio de que nunca es demasiado tarde para elegir hacer lo correcto. Y que a veces, perder lo que creíamos que era nuestra herencia nos permite descubrir cuál es nuestro verdadero legado. Fin. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.